Nuestras manos y vamos a poder decir nuestra declaración, y dice así: estoy listo para recibir el consejo de la palabra de Dios. Mi corazón está preparado para lo que Él tiene para mi vida hoy. Recibo sabiduría, dirección y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Efesios 1. Leemos el versículo 3, 4, 5 y 6 todos juntos, mis hermanos. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en Él amado. Puede tomar sus lugares. Y en estas semanas, hermanas, se han estado hablando sobre los planes que nosotros tenemos y los planes que anhelamos hacer, las metas que anhelamos tener. Son muy importantes los temas que hemos escuchado en estos días, semanas, quizá ya un mes llevamos escuchando a través de los labios de nuestro pastor estos temas tan importantes que nos han ayudado mucho, hermanos. Tener planes en nuestra vida nos ayuda a tener metas también, ¿verdad? Si tenemos una meta, entonces tenemos un plan, y si tenemos un plan, entonces tenemos una dirección. Amén. Y si tenemos esa dirección, entonces antes de tomar una decisión está esa dirección y podemos hacer lo que Dios quiere para nosotros. Entonces nuestro pastor nos ha estado compartiendo esta palabra tan importante, y yo creo que cada uno de nosotros lo hemos tomado muy en cuenta, que son los planes. ¿Planes para qué, hermanos? Para poder avanzar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, y creo que sobre todo y lo más importante es poder avanzar y crecer en nuestra vida espiritual. Porque creo que eso debe de ser prioridad en nuestras vidas. Porque podemos hacer planes en este mundo, en esta tierra. Podemos planear qué van a estudiar nuestros hijos. Podemos planear tantas cosas. Podemos planear poder hacer ahorros para poder tener una casa, tener un carro, tener terrenos. No sé, tantas cosas, ¿verdad? Planeamos tanto. Pero acordémonos que todo esto es temporal. Que tarde que temprano eso va a acabar. Lo que nos tenemos que preocupar verdaderamente es de lo espiritual, lo que va más allá después de la muerte. Todos van a poder decir, pero es que no todos, algunos, los que más no conocen de Dios y no aceptan a nuestro Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, muchos de ellos piensan, tú te mueres y aquí acabó todo. Por eso lo que tienes que hacer es echarle ganas al trabajo, hacer planes en tu vida, viajar, disfrutar, haz lo que tengas que hacer cuando tengas vida, porque después de la muerte ahí acabó todo. Y mentira. Por eso nosotros que conocemos, mis hermanos, sabemos que después de la muerte hay algo aún más especial para los que anhelamos vivir en santidad para nuestro Dios. Tendremos una vida eterna con Él. Pero para el que no quiso estar con el Señor y obedecerle a Él, lamentablemente habrá también sufrimiento eterno para ellos. Entonces es muy importante, mis hermanos, tener planes en nuestra vida espiritual, porque si nosotros estamos bien espiritualmente hablando, les aseguro que nuestro alrededor también va a estar bien. Porque cuando tratamos de estar bien espiritualmente, mis hermanos, tratamos que nuestro corazón esté limpio, que nuestra alma esté sana. Tratamos de estar viviendo siempre a cuentas con nuestro Dios, tratando de estar siempre pidiendo perdón para cuando Él disponga que hasta aquí llegó nuestra vida, podamos un día llegar al cielo y poder entregar esas cuentas correctas delante de nuestro Dios. Amén. Quiero testificarles lo que un día escuché de nuestro pastor Josué. Él decía que habían dos bebés, y estos bebecitos podríamos decirlos
fetos, o sea, en el vientre de la mamá, estaban estos dos bebecitos adentro. Y dice que él lo escuchó, esta anécdota también, y que a uno lo llamaban o le decían que un bebé era cristiano y el otro bebé no aceptaba a Cristo, era renuente en las cosas del Señor. Entonces esos bebés estaban ahí adentro en el vientre de su mamá. Y dice que el cristiano le decía al otro bebecito y le decía: sabes, dice, yo creo, dice, que un día vamos a salir de este lugar. Y dice, y algo bonito va a pasar allá afuera, dice, porque no de vicio tenemos estas manitas, para algo nos las han de haber puesto. Mira nuestros pies, dice, para algo lo debemos de tener. Y el otro bebecito le decía: vos estás pero bien re loco. ¿Cómo vas a pensar que vamos a salir de este lugar? No, nosotros vamos a quedar aquí acabó todo. Y el otro bebé cristiano le decía: no, estás mal, date cuenta. Mira, tenemos una boca, para algo nos va a servir. Mira, tenemos unos ojos a lo mejor, y con esto vamos a poder ver a nuestra mamá, la que ahora solamente escuchamos. Algo especial viene, le decía el cristiano, ¿verdad? El bebé cristiano. Y el otro bebé inconverso, podríamos decir así, le decía: no, yo no te creo nada de lo que dices. Estás pero bien chiflado, saber de dónde sacas tantas ideas. Eso es mentira, dice. Lo que se ve es lo único que se ve y se vive, y ya no hay más. Dice: no, dice, yo siento en mi corazón que hay más. Entonces llegó el día del parto, ¿verdad? Y cuando ahí salieron los dos. Entonces el cristiano se dio cuenta que para algo salió. Su boca sirvió para comer, sus manos sirvió para abrazar a mamá, sus piecitos empezaron a servir para poder caminar, y algo especial empezó a pasar. Y el otro bebecito que no creía quedó sorprendido, ¿verdad? De lo que todo este bebecito, el otro, le decía, y que fue una realidad. Y nuestro pastor lo comparaba a nuestra vida espiritual. ¿Cuántos en la humanidad les decimos después de la muerte, ya sea que hay vida eterna o muerte eterna? Y muchos nos pueden tirar a locos y pueden decir: mentira, tú te mueres y aquí acabó todo. Por eso cuando estás en vida aquí en la tierra tienes que planear y tienes que disfrutar. Y eso es mentira, mis hermanos. Porque los que hemos conocido al Señor sabemos que después de la muerte hay algo especial para todos aquellos que vivimos y tratamos de vivir en santidad para nuestro Dios. Y ahora podemos decir: ahora, ¿y por qué se congregan? ¿Y por qué quieren vivir en santidad? ¿Y por qué se quieren despojar de lo malo de su corazón? Porque nos estamos preparando para ir a un lugar especial, que es el cielo, donde está nuestro Creador, nuestro Señor. Y esto es una realidad. Por eso nuestros planes, mis hermanos, es bueno hacer planes como familia, como persona, en el trabajo, planes económicos, pero no lo deje al final el plan espiritual de su vida y de su familia, porque eso es lo más primordial. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero hoy, mis hermanos, hablaremos. Les comentaba que nuestro pastor nos hablaba de los planes que nosotros tenemos que hacer tomando en cuenta a Dios. Porque cuántos de nosotros, aún conociendo al Señor, hemos hecho planes, y a veces en nuestra desesperación por los problemas que estamos pasando no hemos tomado en cuenta a Dios. Y hemos hecho esos planes sin tomar en cuenta a nuestro Señor. Por eso las cosas nos salen mal. Por eso de repente mucho dolor, mucha tristeza, mucho sufrimiento, porque hacemos nuestros planes a nuestra manera y no a la manera de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, yo quiero hablarles de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene un plan para usted. Le puede decir al que está a un lado: Dios tiene un plan para ti. ¿Ya se lo dijo? No lo escuché, dígaselo fuerte. Dios tiene un plan para ti. Amén. Y ese plan, mis hermanos, lo podemos ver ahorita que estábamos leyendo en Efesios. Si todos pueden ir a ese
a esa cita bíblica, dice que Dios tiene planes para nosotros. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, mis hermanos? Para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. O sea que cuando Dios nos creó, Él nos creó con un plan especial, con un propósito especial, que seamos santos y que vivamos sin mancha delante de Él. Somos escogidos para Él, mis hermanos. Nos creó con un propósito especial y nosotros tenemos que creer lo que Él nos dice a través de su palabra, que nosotros somos especial tesoro en sus manos, que somos escogidos para Él. Tenemos que tomar en cuenta lo que Él tiene para nosotros. Él tiene pensamientos de mal y no, pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y quiero que vayamos a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Y dice así la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Conozco los planes, dice, que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes, mis hermanos, de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes muy especiales y específicos para nuestra vida. Dios, mis hermanos, pensó en nosotros con un propósito muy especial y Él nos hizo, no nos hizo en serie, nos hizo en serio, con cualidades, con virtudes, con dones específicos que debemos valorar y no menospreciar. Dios, mis hermanos, cuando nos creó, cuando Él pensó en nosotros, cuando Él nos estaba creando, Él anhelaba lo mejor para nosotros. Y muchos podrán decir: si Dios anhelaba eso y tenía un plan tan especial para mí, ¿por qué entonces permite tanto sufrimiento para mi vida? ¿Por qué ha permitido tantas cosas difíciles para mí? Y ahí es donde entra, mis hermanos, que el plan de Dios es que nosotros seamos bendecidos, que seamos prosperados. El detalle que como seres humanos nos hemos olvidado de Dios, le hemos dado la espalda a Dios y en nuestros planes no hemos tomado en cuenta a nuestro Dios. Por eso las cosas nos van a salir siempre mal cuando no tomamos en cuenta a Dios. En todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos, debemos de tomar en cuenta a nuestro Dios, porque Él nos hizo especiales. Amén. Dios pensó en nosotros para usarnos. Usted, mi hermano, es diferente desde el momento que aceptamos el llamado de parte de Dios. Le habíamos leído Jeremías 29:11, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuáles son los planes de Dios para nuestra vida, mis hermanos? Primer punto: el perdonarnos y el regalarnos salvación y vida eterna. Muchos conocemos ese pasaje de San Juan 3:16, pero quisiera que lo leyéramos. San Juan 3:16. Amén. ¿Por qué no lo leemos todos juntos, mis hermanos? Y dice así la palabra de nuestro Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El plan de Dios es salvarnos y perdonarnos. Leamos Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Y por qué no, si alguien lo tiene, puede leerlo fuertemente.
Primera de Timoteo 1:15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese fue un plan de Dios para nuestras vidas: perdonarnos y salvarnos, perdonarnos de nuestros pecados, hermanos. Miren, yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes, saben lo que Jesús hizo por nosotros. Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Saben cuál es lo lamentable, hermanos? Que a veces no valoramos ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. A veces hemos menospreciado, hemos pisoteado ese sacrificio que Él hizo. Ese amor demostrado en la cruz del Calvario por nosotros no lo hemos tomado en cuenta. Porque si lo valoráramos, hermanos, si lo tomáramos en cuenta, entonces no tuviéramos las actitudes tan negativas que muchas veces tenemos. No tuviéramos esas actitudes de rebeldía que muchas veces tenemos. Si verdaderamente valoráramos lo que Cristo hizo por nosotros, pudiéramos tener otra actitud ante Él. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquí lo que necesitamos, mis hermanos, es empezar a valorar. Es empezar a valorar, porque si nosotros empezamos a valorar, nuestra vida va a poder empezar a cambiar. Lo que hizo Jesús por nosotros, lo hizo por amor. Él perdonó nuestros pecados. Hermanos, no cualquiera hace eso por nosotros. Ahora entre nosotros los humanos, podríamos decir así, nos llegamos a lastimar unos a otros y muy difícilmente hay personas que perdonan de verdad. Y perdonar significa tratar de olvidar lo que pasó y no estar cada rato, estar una y otra vez. Es que acuérdate que me lo hiciste, bueno, ya te perdoné, pero es que no es fácil que yo lo olvide. Y es una cosa, mi hermano, que arrastramos hasta por años esa situación. Pero lo que hizo Jesús por nosotros, Él nos perdona día a día si verdaderamente nosotros nos acercamos con un verdadero arrepentimiento, mis hermanos, de lo malo que hemos hecho. Arrepentimiento, ¿qué significa? Es no volver a cometer los mismos errores. Porque a veces nos acercamos a Dios y pedimos perdón, pero solamente porque hay remordimiento en nuestras vidas. Porque nos sentimos mal en el momento de las cosas incorrectas que hicimos. Pero cuando solamente hay remordimiento, hermanos, ténganlo por seguro que tarde que temprano se va a volver a cometer el mismo error. Porque verdaderamente no hubo un arrepentimiento genuino. Es como, por ejemplo, y disculpen la comparación, esposos que a veces llegan tomados a sus casas y llegan a hacer un relajo y llegan a pegar y llegan a gritar, y la mujer y los hijos escondidos. Después él se le pasa un poco la borrachera y como que vuelve en sí y va y se inclina y le dice a la mujer y a los hijos: hijos, vengan acá, perdónenme, no sé qué me pasó, me descontrolé, y derrama sus lágrimas y se hinca y pide perdón. Y la esposa dice: tranquilo viejo, vamos a echarle ganas, no te preocupes. Y los hijos: papá, tranquilo, no te preocupes, vamos a salir adelante. Y al fin de semana vuelve a pasar lo mismo. Llega otra vez todo alcohólico, vuelve a pegarle a los hijos, vuelve a pegarle a la mujer. Entonces no hubo un verdadero arrepentimiento. Solamente hubo un remordimiento en su vida de ver a sus hijos escondidos como unos animalitos cuando él se comportaba mal. Solo hay algo que le remordió y sintió tristeza por ellos, pero nada más. Pero no hubo un cambio. Entonces nosotros, hermanos, aunque seamos conocedores de la palabra y tengamos mucho tiempo en conocer a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, y estar en este camino, no nos confiemos. No nos confiemos y hagamos las cosas como tenemos que hacerlo. No dejemos de valorar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él nos perdona día a día porque sabe que perfecto no somos, pero que anhelamos vivir en santidad. Y nosotros nos acercamos a Él y Él nos perdona sinceramente. En la experiencia con Dios contamos una anécdota, y yo creo que muchos ya lo han escuchado, pero para los que no lo han escuchado lo quiero contar.
Y esta anécdota habla de que un niño se acerca a su pastor un día y le dice: pastor, pastor, quiero decirle que hablé con Jesús. Entonces el pastor, sorprendido, dijo: ¿qué es que me estás diciendo? Y dice: sí, pastor, hablé con Jesús. Y el pastor, así como que todo perturbado de lo que había escuchado, dice: ah, bueno, hijito, está bien, no te preocupes. Entonces después lo volvió a ver y otra vez ese niño llegó y dice: pastor, ¿qué creo? Otra vez volví a hablar con Jesús. Entonces el pastor dijo: está bien, pero ya era tantas veces que le decía, que entonces un día le dijo el pastor: a ver, hijo, dice, te voy a pedir un favor. Cuando tú hables otra vez con Jesús, te voy a pedir un favor, que tú le preguntes a Jesús: ¿cuál fue el último pecado que cometí? Y el niño gozoso, pero el pastor se lo dijo como que tratándose de burlar de él, porque fue un poco incrédulo y verdaderamente no le creía que el niño estaba hablando con Jesús. Entonces el niño le dijo: está bien, pastor, dice, yo le haré el favor. Cuando vuelva a ver a Jesús y hable con él, le voy a preguntar cuál fue el último pecado que usted cometió. Entonces pasó un buen tiempo, pasaron unas semanas y el niño nunca más se volvió a acercar al pastor. Y el pastor dijo: sabía que este niño nada más me andaba cotorreando. Entonces de repente un día que no lo esperaba, se acerca y le dice: pastor, necesito hablar con usted. Y cuando el pastor lo vio, le dijo: ¿qué pasó? Y dice: volví a ver a Jesús, dice, y le pregunté lo que usted me dijo. Y dice: ¿y qué te dijo? Yo le pregunté a Jesús: Jesús, ¿cuál fue el último pecado que cometió mi pastor? Y el pastor, asombrado, le dijo: ¿y qué te dijo? Y dice que le dijo el niño: pastor, Jesús me dijo que ya no se acordaba. Jesús nos ama tanto que cuando nosotros nos acercamos a Él con un verdadero arrepentimiento, Él verdaderamente nos perdona y se olvida de lo que hemos hecho, y nuestro pecado lo sepulta hasta lo más profundo de la mar. Y usted podrá decir: ¿y por qué cada que me recuerdo el pecado que cometí, eso no me deja avanzar y no me deja hacer las cosas bien? Porque solamente lo estoy recordando porque tenemos un adversario, mis hermanos, que es el diablo, que él es el que se encarga de recordarnos una y otra vez nuestras fallas y nuestros errores. Pero por eso nosotros tenemos que armarnos de valor y de autoridad para poder resistir al diablo y vencerlo en el nombre de Jesús. Y cuando Él venga a recordar nuestro pasado y nuestros errores, nosotros poderle decir: tienes razón, pero te recuerdo que mi Jesús ya me perdonó y me ha hecho libre, y ahora yo sigo hacia adelante con luchas y con pruebas, pero puedo seguir creciendo en Dios, porque Él tiene un plan para mi vida y yo quiero que ese plan se haga una realidad en mí. Porque si se hace una realidad en mí, mi hermano, ténganlo por seguro que se hará una realidad en sus hijos, en su esposa, en su esposo, en su familia, en los que lo rodean. Por eso Dios verdaderamente está preocupado, porque muchos no quieren obedecer. Y si no obedecemos, los planes de Dios no se van a poder cumplir en nosotros. Quiero decirles el segundo punto. ¿Cuáles son los planes de Dios para nuestra vida? El primero era perdonarnos y salvarnos. Él nos perdona, Él nos regala salvación y nos regala vida eterna después de la muerte. Segundo punto, los planes de nuestro Dios para nosotros es bendecirnos. Génesis 12, 1 al 3. Y la misma dinámica, si alguien gusta leerlo fuertemente, mi hermano Clemente.
Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice, mis hermanos? Que Él nos va a bendecir. Y dice que va a ser tal la bendición que el que nos maldijere van a ser maldecidos, y los que nos bendijeren van a ser bendecidos. Pero eso es una promesa de Dios para nuestras vidas. Es el plan de Dios para nosotros bendecirnos, hermanos. Pero hay algo que tenemos que hacer antes de que Él nos bendiga, que es obediencia. Porque aquí lo que el hermano Clemente leía en Génesis 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y si obedecería, entonces dice que Él lo iba a bendecir. Y el versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Para que nosotros, hermanos, el plan de Dios se haga una realidad en nuestras vidas, para que Él nos bendiga, entonces necesitamos tener obediencia en nosotros. Necesitamos tener obediencia en su palabra. ¿Cuántos de nosotros podemos conocer tanto la Biblia? La podemos conocer, es más, de Génesis a Apocalipsis. Es más, hay gente que ha leído la Biblia hasta 4 o 5 veces. Pero es muy diferente al tener el conocimiento a que podamos verdaderamente obedecerla y ponerla en práctica. Eso es lo que va a traer y va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Porque, mi hermano, quizá podamos saber poco de la palabra de Dios, pero que si eso poco lo ponemos en práctica, les aseguro que nuestra vida va a dar un giro para bendición. Si nosotros queremos ser bendecidos y que el plan de Dios se cumpla en nosotros, necesitamos, ¿qué, iglesia? Obedecer. Le puede decir al que está al lado: es necesario obedecer para recibir bendición. Dígaselo con todo su corazón, con cariño, con amor, para que no se ofenda a la persona de al lado. Y dígale: es necesario obedecer, chaparrito, gordito, chaparrita. Es necesario que obedezcamos para que veamos las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Podemos ver también, hermanos, un ejemplo de Noemí. Y quiero que vayamos a leer Ruth 1, del 1 al 6. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué no leemos alternadamente este pasaje de la palabra? Ruth, del 1, versículo 1 al 6. Leo el primero y ustedes el 2, y así nos vamos, hermanos. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Ustedes el 2? Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¿Ustedes el 4? Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido, todos juntos. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hermanos, esta historia a mí me ha conmovido mucho, porque habla de la historia de una mujer que se llamaba Noemí. Sin duda alguna, yo creo que, como dice aquí la palabra, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y me imagino que en ese tiempo estaba tanta escasez
Y ustedes saben que cuando hay mucha escasez, hermanos, hay tristeza, hay dolor, hay desesperación, hay tantas cosas, ¿verdad?, que no nos benefician mucho para tomar decisiones. Y esta mujer con su esposo quizá dijeron: no es el lugar donde tenemos que estar, por todas las situaciones difíciles que estaban pasando. Entonces ellos tomaron una decisión: irse de ese lugar. Ese movimiento que se hace, mis hermanos, cuando no tomamos en cuenta a Dios si es su voluntad o no, puede acarrear muchas consecuencias y mucho dolor a nuestra vida. Puede acarrear pérdida a nuestras vidas también, hermanos. Y ellos se fueron, y cuando ellos se fueron, estando allá, aparentemente quizá todo estaba bien, pero a ella se le muere el esposo, y después de que se le muere el esposo, después de unos años también se le mueren sus hijos. Y cuando ella estaba en calidad de viuda y sin hijos, entonces ella dijo: ¿qué estoy haciendo acá? Es donde se dio cuenta que quizá nunca se hubiera movido del lugar donde ella estaba. Y escuchó, dice, que Dios había visitado el lugar de donde ella había dejado, y visitó Dios para darles pan. Y acuérdense, hermanos, que cuando Dios visita y cuando Dios bendice, bendice en abundancia. Por eso, hermanos, ¿qué nos da a entender esta historia? Que a pesar de lo que estemos pasando, porque la vida no es fácil, porque las pruebas que se nos presentan, mis hermanos, no han sido fáciles. Quizá usted está en este lugar, está sirviendo al Señor, pero ha tenido problemas de salud, ha tenido problemas financieros, ha tenido problemas familiares, ha tenido problemas de diferentes tipos, problemas en el trabajo, problemas en todos lados. Y usted podrá decir: no es por acá, yo me tengo que mover, yo me tengo que ir de aquí para que las cosas se tranquilicen, porque yo no veo claro aquí, porque yo no veo bendición aquí. Si el Señor le indicó estar en este lugar, hermana, es con un plan y un propósito especial. Y usted, mi hermano, mi hermana, no tiene por qué moverse si Dios no se lo indica. Porque si Él prometió bendecirlo, Él lo va a hacer tarde que temprano. Porque Él cumple, mis hermanos. Si Él promete, Él cumple. Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Lo que tenemos es que hacer esperar. Lo que tenemos que hacer es decirle: Dios, ayúdame, renueva mis fuerzas para que yo pueda seguir hacia adelante. Lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, dame de tu guianza para saber qué hacer. Dame de tu dirección. Y Él se va a glorificar en nuestras vidas, hermanos. Porque a veces pensamos que tan mal se ve la situación que decimos: no es por acá. Y empezamos a hacer planes que no estaban en los planes de Dios. Y cuánta gente no ha dicho: no, aquí no es, hay mucha escasez, yo me tengo que ir a otro lado. Agarra a sus hijos, agarra a su familia y se va, sin tomar muchas veces en cuenta a Dios. Porque el dolor es tan grande, la desesperación es tan grande. Y hemos visto, y esto es real, que han regresado al mismo lugar, pero destruidos, frustrados, acabados, tristes, con dolor, con pérdida de familia. Y al final venir a arrepentirse y decir: ¿por qué me tuve que ir? Hubiera yo esperado un poquito más. Hubiera yo escuchado a los que me aconsejaban que no me moviera. Entonces, hermanos, es muy importante obedecer en medio de las situaciones difíciles. Obedecer a Dios para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y Él nos va a bendecir. Él va a traer bendición a su vida, créalo, hermano. Él va a cambiar todo lo que usted está pasando, quizá ahora mal, para bien. La bendición viene, la visitación de Dios viene para su vida, para su familia, para su grupo. Créalo, solamente lo creamos. Y las cosas van a ir de menos a más para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, mis hermanos, que un movimiento no va a hacer cambiar el corazón de nadie. Aquí en los corazones solamente los cambia nuestro Dios.
Él es el que los toca, Él es el que los transforma y Él es el que va a obrar de una manera especial. Y usted, mi amado hermana, mi amado hermano, usted verá la gloria de Dios en esa necesidad que está pasando. Solamente necesitamos seguir firmes, seguir hacia adelante y seguir obedeciendo su bendita palabra de nuestro Dios. Y por último, hermanos, punto número 3. En los planes de Dios, aparte de perdonarnos, salvarnos, bendecirnos, también en los planes de Él está que nosotros le sirvamos. Y vayamos a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Amén, si pueden leerlo por favor. Amén, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes nosotros estábamos en esas tinieblas, ahora Él nos ha llamado y estamos en esa luz. Y ahora lo que Él quiere, mis hermanos, es que prediquemos, es que testifiquemos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La palabra de Dios dice: dad de gracia de lo que de gracia hemos recibido. En los planes de Dios, mis hermanos, era que nosotros le sirvamos, porque Él, mis hermanos, aparte de perdonarnos y de regalarnos esa salvación, Él quiere usarnos, hermanos. Él quiere que seamos ese instrumento útil en las manos de Él, para que vayamos a dar las buenas nuevas de salvación a tanta gente que lo necesita. Ahora en este mundo actual, ¿cuántas malas noticias escuchamos al día? ¿Cuántas malas noticias? ¿Por qué no nosotros nos dejamos en las manos del Señor y nos dejamos usar por Él para que seamos ese canal de bendición para mucha gente y poder decirle que en medio del caos que estamos viviendo hay esperanza, y solamente esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo? Esos son los planes que Dios tiene para nosotros. Gozamos del perdón, gozamos de la salvación, gozamos de la bendición de Dios, pero también Él anhela que le sirvamos. Que no seamos solamente uno más de la iglesia. No nos conformemos solamente en congregarnos, hermanos. Hay algo más. Dios nos creó para algo más, hermanos. Y Él quiere que seamos bendición. Y hasta en eso, en el servicio, necesitamos obediencia y ser sensibles a la voz de Dios para saber exactamente qué es lo que quiere que hagamos, a dónde vayamos. Y no nos dejemos dirigir solamente por nuestro corazón o nuestros sentimientos, sino que vayamos verdaderamente a donde Dios quiere que vayamos. Hay un muy claro ejemplo en la Biblia de Jonás. Y quiero que vayamos y leamos este último versículo, Jonás 1. Jonás 1, del 1 al 3 vamos a leer. ¿Podemos leer todos juntos? Cuando lo tengan pueden decir gloria a Dios. Jonás está un poquito complicado, ¿verdad?, para encontrarlo, pero está después de Abdías. Con eso que les acabo de decir, rápido lo van a encontrar. Jonás 1, vamos a leer del versículo 1 al 3 y dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a dónde, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, Jonás era un instrumento útil en las manos del Señor. Jonás servía a nuestro Dios. Pero hubo un momento que él desobedeció y en vez de irse a Nínive, él se fue a Tarsis. La desobediencia en nuestras vidas siempre va a traer consecuencias y dolor.
Esta historia muchas veces decimos, hermanos, ya conocemos la historia de Jonás. Ay, vino un gran pez y se lo comió. Y gloria a Dios, porque luego Dios le indicó al pez que lo vomitara y él cayó en la playa. Y gloria a Dios. Y luego él se regresó otra vez a Nínive a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Hermanos, esa historia es una situación bien delicada. Imagínense si nosotros a veces no soportamos un piquete de un animal, conti más que aguantemos que nos trague un animal. ¿Se han puesto a pensar en esa escena? ¿Estar adentro del estómago de una ballena? Para empezar, hermanos, yo me imagino que le asfixiaba estar allá adentro en la panza de ese gran pez. Luego con todo lo que estaba ahí, todo apretado, todo incómodo, y las tripas y cuanto más había adentro. Y yo sin duda alguna, hermanos, creo que Jonás se la pasó tan mal en ese tiempo. Y no nada más fue un ratito que estuvo. ¿Cuántos días estuvo adentro de la panza del pez? 3 días. ¿Se imaginan? Esa ballena quizá comiendo aún más de lo que encontraba, y todo se iba al estómago, y Jonás estaba ahí. Yo creo que él, cuando estaba dentro de esa gran panza de esa ballena, él le pedía perdón a Dios. Y yo creo que le pedía misericordia y le decía: si tú me sacas de aquí, yo voy a obedecerte, yo te voy a servir. Hermanos, ¿a cuántos nos ha pasado lo mismo? ¿A cuántos nos ha pasado lo mismo, que cuando estamos en problemas le prometemos tantas cosas a Dios? Y le decimos: Señor, si tú me sacas de esta, te voy a obedecer. Si tú me ayudas en esta situación, de verdad que voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo te voy a servir. Y en Jonás, hermanos, más adelante, del 2, del 1 al 10, miren lo que dice. Y ahí se escucha cómo estaba Jonás adentro de ese gran pez. Dice: hay de los que en sus camas piensan, perdón, Jonás, se me movió la hoja, aquí está. Y dice: entonces, dice la oración de Jonás cuando estaba dentro de la panza del pez. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre de pez y dijo, imagínense cómo estaba Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Estaba angustiado, estaba afligido. Yo creo que Jonás estaba espantado. Y dice: desde el seno del Seol clamé y me oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Imagínense esta oración de dolor, de arrepentimiento. Y decía: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Se dan cuenta de esta oración? No cualquier oración, hermanos. Una oración de desesperación, de arrepentimiento. Pero también él sabía qué tipo de Dios tenía: un Dios bueno, lleno de amor y de misericordia. Y él le pedía una oportunidad más. Hermanos, la desobediencia va a traer consecuencias bien difíciles a nuestras vidas. Si nosotros como padres se los decimos a nuestros hijos, ¿sí o no? Y les decimos: hijo, obedéceme, te lo estoy diciendo por tu bien, no quiero verte sufrir. Obedéceme, te va a traer dolor si tú me desobedeces.
Porque nosotros como grandes hermanos, como adultos, no ponemos en práctica esa palabra que les decimos también a nuestros hijos. ¿Y cuántas veces hemos desobedecido a nuestro Dios? ¿Y cuántas veces no hemos querido obedecer los planes que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche? Y en esta noche, mis hermanos, le podamos decir a nuestro Dios: cumple tu propósito en mi vida. Que los planes que tú tengas para mí se hagan una realidad. Hermanos, tenemos que decirle a nuestro Dios. Si es necesario, tenemos que acercarnos a Él y pedirle perdón. Y decirle: no he hecho las cosas correctamente. Y sí o no, mis hermanos, a veces la desobediencia nos ha hecho sentirnos como Jonás. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos en esta tarde? Y el altar está abierto para todos aquellos que quieran pasar y decirle: Señor, yo te necesito. Y necesito que tus planes se hagan una realidad en mi vida. Ya no quiero hacer las cosas a mi manera. Quiero hacer las cosas a tu manera. Dígale a Dios: el hacer las cosas a mi manera me han traído muchos conflictos, me ha traído muchos problemas. Pero decirle ahora: quiero hacer las cosas a tu manera, Dios. ¿Por qué no pedirle perdón a Dios y decirle: perdóname, Dios, porque cuántas veces te he prometido cuando las cosas están mal y no te he cumplido? Hablemos con Dios, hermanos, y le digamos: Dios, yo te necesito. Yo te necesito. Y en esta noche te pido que tú me ayudes. Te pido que tú me ayudes. Que tú seas, Dios mío, cumpliendo tu propósito en mi vida. Dígaselo, hermano. Dígale: Señor, cumple tu propósito en mí. Cumple tus planes que tú tienes para mí. Cúmplelos. Ayúdame a obedecer solamente. Ayúdame a obedecer, Padre. Dígale: mi vida, mi familia, mis hijos están en tus manos. Y dígale: ya no a mi manera, Dios. Y dígale: ya no a mi manera, sino a tu manera, Padre, en mi vida. Ya no mis planes, sino tus planes en mí. Porque cuando los planes de Dios se hacen una realidad en nosotros, las cosas pueden ser totalmente diferentes y de bendición. Pidamos perdón si es necesario y digamos: perdóname, porque muchas veces en mi desesperación he hecho planes a mi manera. He hecho planes sin escuchar consejos. He hecho planes sin escucharte a ti, Dios. Y por eso, Padre, han venido consecuencias terribles a mi vida. Glorifícate, Padre Celestial. Glorifícate en esta noche en la vida de cada uno de mis hermanos. Dios, yo creo que no es casualidad que cada uno de los que estamos aquí hayamos venido y hayamos escuchado esta palabra. Dígale: hermano, tú conoces mi corazón, Dios. Tú sabes cuánto he sufrido y tú sabes cuánto te necesito. Ayúdame, ayúdame, dígale. Ayuda a mi matrimonio, ayuda a mi familia. Dígale: mi hermano, te necesito, Dios. Dígale: cumple tu propósito en mi vida. Padre Celestial, en esta noche pedimos que tú seas cumpliendo tu propósito en nuestras vidas, Señor.
esos benditos planes, Dios mío, que tú tienes para nosotros, Padre celestial, que se hagan una realidad en nosotros, Padre. Glorifícate, glorifícate, Señor precioso. Ayúdanos a valorar lo que tú haces para con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos perdonas. Gracias por regalarnos salvación y vida eterna. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias porque en tus planes nos has tomado en cuenta para que podamos ser ese instrumento útil en tus manos y podamos llevar esas buenas nuevas de salvación a tanta gente que necesita escuchar una buena noticia en este tiempo de crisis, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias.